El orgasmo es un susurro del cuerpo, una rendición del control, un instante donde la mente se apaga y el sentir toma la palabra. No se provoca, se permite. Hoy vamos a hablar de orgasmos, pero no de esos que se cuentan como hazañas, ni de los que se miden en intensidad o duración. Vamos a hablar de esos orgasmos que se quedan en la memoria, no solo en el cuerpo. Los que recuerdas no porque fueron espectaculares, sino porque algo dentro de ti se sintió profundamente conectado. Y quiero decirte algo, un orgasmo inolvidable no siempre es ruidoso, no siempre es explosivo o cinematográfico. A veces es suave, lento, incluso silencioso, pero verdadero. En consulta, en talleres, en conversaciones cotidianas, escucho mucho esta frase. Sí tengo orgasmos, pero siento que me hace falta algo. Y de eso va este episodio, de entender qué hace que una experiencia orgásmica sea realmente significativa, qué nos bloquea, qué nos ayuda y cómo podemos abrirnos a una vivencia del placer más humana, más consciente y más libre. Así que quédate. ¿Por qué? Porque comenzamos. Te damos la más cordial bienvenida a este tu espacio denominado Al Desnudo Total, con el psicólogo y sexólogo Edgar Rosales. Un espacio donde hablamos claro, sin filtros y sin tabúes. Aquí vas a escuchar, integrar, jugar, negociar y aprender sobre el placer, las relaciones y el autoconocimiento. Prepárate, porque la sexualidad se vive mejor al desnudo total. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides y que sean bienvenidas todas las venidas que tengamos, que tengan, que vayamos a tener. Muchas gracias por estaros acompañando en un episodio más de su podcast favorito, Al Desnudo Total, con su amigo y servidor Edgar Rosales. Y el día de hoy vamos a estarnos orgasmeando con la información que tenemos preparada para ustedes. Y vamos empezando porque este programa merece su tiempo, merece su sentir, merece que explotemos al final. Hasta se me hizo agua la boca nada más de decirlo, porque el día de hoy los orgasmos necesitan estar presentes, necesitan sentirse, pero sobre todo necesitan que salgan de adentro hacia afuera y que sean completamente expresivos. Normalmente nos preguntamos cómo tener mejores orgasmos. No me digas que nunca te has hecho esa pregunta. Pero hoy te voy a proponer que hagamos un cambio a esa pregunta. Y que más bien te preguntes, ¿desde dónde estoy viviendo mi orgasmo? ¿Qué pasa cuando estoy teniendo uno? ¿En dónde está mi cabeza? ¿En dónde está mi cuerpo? ¿En dónde está mi sentir? Porque cuando hablamos precisamente de orgasmos inolvidables, no hablamos solo de nuestros órganos sexuales. Hablamos de cuerpo, de emociones, de nuestra historia personal, de creencias, del vínculo, incluso de cómo me trato a mí misma, a mí mismo, a mí misma. Y claro, de dónde estoy cuando me vengo. Desde la sexología humanista vamos a entender, por lo tanto, que el orgasmo, pues, no es una meta en sí.
sino una respuesta que el cuerpo va produciendo paulatinamente cuando tú misma, tú mismo o tú misma te das el permiso de sentir. Y que me parece que ese es el objetivo principal: sentir y estar presente en cada una de las sensaciones que voy teniendo previo a esa llegada, previo a esa explosión. Y no necesariamente previo, sino que en todo momento, pues, en todo momento, pero con mucho más sentido y más conciencia en ese momento de explosión. Bueno, es que me acordé de algo, iba a decir una palabra, pero dije, no, esa palabra no va aplicada aquí. Bueno, si vemos como una visión más educativa, ¿no?, de lo que es el orgasmo, ya algunos autores, por ejemplo, como Master y Johnson, quienes fueron como los primeros pioneros, ¿no?, o pionero y pionera, ¿no?, de lo que es precisamente el estudio de los orgasmos, ya nos decían que uno de los mayores enemigos del orgasmo es la ansiedad por el resultado. Es decir, ese pensamiento intrusivo que dice ya vas a llegar, ya vas a llegar, ya vas a llegar, o también ese pensamiento intrusivo que dice ya vas a llegar rápido. Cuando estoy entonces más pendiente de si va a pasar que de lo que estoy sintiendo, ¿qué creen que va a pasar? El cuerpo se tensa, te vuelves como tabla, te estresas, y eso es el peor enemigo del orgasmo: el estrés y la ansiedad. Así que, mamacitas, papacitos, mamacites, papacites, a relajarse y a estar ahí. Helen Kaplan, por ejemplo, en varios de sus libros, habla de cómo el deseo, la excitación y el orgasmo no siempre siguen un orden perfecto. Tampoco hay un manual, tampoco es receta de cocina. Eso hay que dejárselo a los chefs o cuando hagamos pasteles. Te lo digo por experiencia. Y sí tenemos que seguir bien las indicaciones. Pero cuando se trata de la sexualidad, es creativa, es liberadora, es que tú le vayas creando y produciendo o configurando lo mejor que es para ti. Porque eso le va a quitar mucho la presión de hacerlo bien. Además, pregúntate, ¿bien para quién? Pues ni que fuera competencia. Ahora, desde el análisis, tal vez desde algunos enfoques, por ejemplo, corporales, Wilhelm Reich y Alexander Lowen nos recuerdan algo muy clave. El placer profundo solo aparece cuando el cuerpo puede soltarse, puede liberarse, puede entregarse, porque es cuando la energía fluye sin bloqueos. Así que a soltarnos, a relajarnos, a entregarnos, a estar presentes y a sentir cómo la energía o el kundalini se nos mueve. No piensen mal, no piensen mal. El kundalini es la energía sexual, que ya después vamos a hablar tal vez desde otras visiones cómo se ve la sexualidad. Y aquí, por ejemplo, conecto con Carl Roger, quien decía que la aceptación es fundamental para el crecimiento humano. Ahora, si lo vinculamos a la sexualidad, esto que estás diciendo, Edgar, ¿cómo queda aunado? Pues fácil, cuando yo me acepto a mí misma, a mí mismo, a mí misma, con mis tiempos, con mis sensaciones, con mis límites, con mis curvas, con mis agarraderas, con la forma de mi cuerpo, mi vivencia sexual se vuelve, ¿qué creen?, más auténtica. Y por ahí la otra vez estaba leyendo a Emily Nagoski, que nos dice o nos explica que el contexto también es algo importante.
No es lo mismo intentar sentir placer desde el estrés, la prisa, la culpa, que desde la seguridad y la calma. Así que piensa un poquito. ¿Desde dónde estoy viviendo mi placer? Por eso decimos que un orgasmo inolvidable no se fabrica, sino que se facilita con todos estos elementos. El contexto, la seguridad, la calma, el respeto a mis procesos, cuando me suelto, cuando soy creativa, creativo, creative y cuando estoy en el mero presente. No puedo estar pensando en los frijoles, la luz, el agua, la basura, ¿sí? Y estar al mismo tiempo queriendo sentir un orgasmo. Entonces, hablemos de claves prácticas y que no necesariamente son recetas, pero sí pautas que nos pueden estar ayudando a co-crear precisamente esa dimensión del placer al máximo. Y voy a compartirte algunas ideas que suelen como marcar cierta diferencia. Ajústate a la que más te convenga a ti. Algo muy importante me parece que es la presencia antes que la técnica. Es decir, más que hacer es estar. ¿Cómo estoy? ¿En dónde estoy? ¿Qué hago? Y no necesariamente tiene que ver con la postura, sino el estado emocional en el que me encuentro. Estoy preocupada, preocupado, o estoy ahí mismo o misme, sintiendo cada poro, cada respiro, cada sudor. ¡Ay, ay, ay! Este programa me encanta, me encanta, me encanta. Más bien este tema me encanta. Es estar en el cuerpo y no en la cabeza, por favor. Por ejemplo, hay personas que durante el encuentro están pensando, ¿me estaré haciendo bien? Ya debería sentir más. ¿Y qué pasa si no llego? En ese momento, todas estas preguntas, más la luz, más la colegiatura, más etcétera, 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 el cuerpo deja de sentir porque la mente tomó el control. Ay, tareita, tareita. ¿En dónde estoy y qué pienso en el momento en donde estoy con la pareja o conmigo misma, conmigo mismo, conmigo mismo? Es recomendable que antes de buscar el orgasmo conectes con tu respiración, sentir cómo entra y sale el aire también, notar el peso del cuerpo apoyado en la cama, en la silla, en la pared, en el suelo, en la cabecera, en donde tú estés viviendo ese acto de intimidad. Pues sentirte y sentir la piel, el contacto, la temperatura y el ritmo es lo que te va a ayudar a potencializar tu placer. Por lo tanto, un orgasmo inolvidable muchas de las veces va a empezar cuando dejo de moverme para lograr algo. Y no estamos hablando de los movimientos en el acto erótico, sino en los movimientos internos. Y es ahí donde empiezo a quedarme en la sensación que está ocurriendo en este momento. Toma nota, toma nota. Otro de los puntos que te puedo como dar pauta es menos exigencia y más permiso. ¿Sí? Cuando me digo, tengo que llegar, mi cuerpo se encierra, se tensa, se estresa. Cuando me digo, voy a sentir, algo se abre, algo se expande, algo se potencializa. Y es común vivir el orgasmo como una obligación, porque de alguna u otra manera nos enseñaron a que el orgasmo es la meta, a que el orgasmo es parte del proceso de la satisfacción. Eh, Hay palabras o frases que yo escucho constantemente, por ejemplo, que dice, debería llegar, no puedo fallar, ¿no? Porque luego lo vinculamos con esta parte de, pues, la satisfacción tanto personal como la del otro, otra u otra,
mi cuerpo tendría que responder y entonces le exigimos y le exigimos y le exigimos. Y aquí viene algo muy importante. El cuerpo no responde bien a las órdenes. Es rebelde. Es rebelde el cuerpo. Es rebelde el cuerpo porque no va a responder a las órdenes desde la autoexigencia. Y el cuerpo responde mejor al darle permiso. Te doy chanza. Siente, muévete, haz, brinca, salta. Es recomendable que te hables distinto. En lugar de exigirte resultados, date permiso de sentir sin expectativas. Date el permiso de excitarte lento, de distraerte, de volver, de sudar, de regresar, de caerte, de reírte, de intentar una postura y que no te salga. Carcajéate, de no llegar si hoy no es el momento. Date ese permiso. Y paradójicamente, muchos orgasmos profundos aparecen justo cuando dejamos de perseguirlos. Ahora sí, como dicen, suéltalo, que la vida te lo dé. Si es tuyo, ahí va a estar. Si no, no lo obligues, no lo forces, ¿no? Otro de los puntos que te puedo recomendar, si tú quieres, si tú así lo decides, es integrar emoción y placer. ¿Cómo es esto? Muchos orgasmos se vuelven inolvidables no por la intensidad física, sino por la emoción que los acompaña. Por ejemplo, no es lo mismo un orgasmo vivido desde la prisa que uno vivido desde la complicidad. ¿Cómo puedo crear complicidad? Ay, ese podría ser un nuevo tema. Generando complicidad en las relaciones de pareja. Pues tal vez con los juegos, pues tal vez con accesorios, pues tal vez con un plan que a lo mejor podamos hacer o que tú puedas hacer, ¿no? Con tu pareja o contigo misma, mismo o misme. ¿Sí? Ese tipo como de complicidades. No es lo mismo llegar en automático que llegar sintiéndote visto, deseado, cuidado, amado, amada, amade, apapachade, pues. Es recomendable que observes qué emoción está presente. Es decir, hay ternura, hay juego, hay confianza, hay seguridad, hay lubricante. Cuando emoción y placer se encuentran, el cuerpo registra la experiencia de una forma más profunda y por eso se recuerda. Así que hay que seguir tomando nota. También es importante que empezamos a generar, o que empecemos más bien a generar un cambio y hablarlo, generar un diálogo. Decir lo que me gusta, lo que no, lo que me da miedo o curiosidad va a transformar mucho la experiencia. Muchas personas piensan o esperan que la otra persona adivine qué es lo que sigue, por dónde, para dónde y cómo. Y cuando eso no ocurre, aparece la frustración. ¡Ay! Tenía que ser por aquí, pero no me adivina, ¿no? Es recomendable que puedas expresar cosas simples como así me gusta, más lento, ahí no, me da curiosidad probar esto, me da un poco de miedo, pero quiero intentarlo. Vamos pasito a pasito. ¿O qué? ¿O qué? ¿No? ¿O qué? Hablar no rompe la magia, al contrario. La comunicación genera seguridad y la seguridad, ¿qué creen? Va a abrir el cuerpo al placer. Claro, también hay formas de hacerlo o de comunicarlo, ¿no? Si tú dices, no, 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 así no, pues chicos, usted te le vas a meter a la pareja. ¿Sí? Pero podemos decir, ay, no, a ver, vamos intentando esto. Oye, ¿y qué tal y si lo ponemos de esta manera? Oye, ¿y qué tal y si, aquí sí sirve? También es importante variar ritmos. No todo el placer crece rápido. Esto es importante. Y también con la edad y con algunas situaciones que vamos teniendo en la vida, pues el placer requiere de un momento.
A veces bajar la intensidad, profundizar en la sensación, o a veces puede ser un poco más rápido, a veces necesito más estímulos, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en una cultura muy acelerada y eso también, pues, puede llegarse a colar en nuestra sexualidad. Más rápido, más fuerte, más intenso. Pero el cuerpo, pues, no siempre funciona de esa manera. O no siempre funciona así. Es recomendable que juegues con tus ritmos, pausas, silencios, cambios de velocidad, respiraciones profundas, respiraciones a lo mejor un poco más rápido, ¿no? A veces, cuando todo se desacelera, la sensación se vuelve más amplia y profunda. Muchos orgasmos inolvidables, pues no llegan corriendo ni que fueran el correcaminos. Cuando, cuando llegan, cuando nos quedamos un poco más, cuando estamos, cuando respiramos, cuando nos damos el permiso de sentir. Ay, qué rico, hasta escalofríos me dio. Vean la inteligencia o la sabiduría que tiene nuestro cuerpo. Póngalo, póngalo como una notita, ¿no? ¿Cuál es la sabiduría que tiene mi cuerpo? ¿Le hago caso a esos momentos y a esos ritmos? Importante empezar a hacer una conexión contigo misma, mismo. Por ello es importante conocer tu cuerpo y la autoexploración es la mejor herramienta. No es egoísmo, por favor, y hay que quitarnos de esas ideas. Es educación sexual. Explórate, tócate. Ten esta comunicación y este diálogo con tu cuerpo. Es importante, por ello, conocer cómo respondes y cómo responde tu cuerpo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te incomoda? ¿Qué te enciende? ¿Qué te apaga? Esto es un acto de autocuidado. Por ello es recomendable que explores sin un objetivo, ¿sí? O con el objetivo solo de sentir, sin la presión de llegar al orgasmo, sin reloj, sin juicio. Solo no se te ocurra hacerlo 5 minutos antes de salirte de tu casa. Date el tiempo, date esa pauta, date y crea precisamente un espacio íntimo para ti misma, mismo o misma. Cuando una persona se conoce, puede guiar mejor al otro, a la otra o al otro. Por aquí, por acá, y no desde el mandato, sino desde una petición consciente. Y también eso nos va a ayudar a sentirnos más seguras, más seguros y más segures. Y claro, esta seguridad se va a traducir en experiencias orgásmicas más libres, más conscientes y muchas veces más memorables. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos aquí? Yo creo que ya han estado tomando muchas notas, ¿no? Pues con esta breve información que traemos preparada para ti. Ahora, es importante que empieces a tener como ciertas claves. Vamos a ponerlo como claves, ¿no? Claves que me pueden ayudar a tener una experiencia orgásmica, pues más memorable. Y una de las primeras claves, considero que puede ser la regulación de la respiración. Es decir, profundo, lento, expansivo. La respiración es uno de los grandes secretos del orgasmo intenso y también es uno de los más ignorados. Cuando respiramos superficialmente o contenemos el aire, que ya no puedo, el cuerpo se tensa y la energía se bloquea. En cambio, una respiración profunda, continua y consciente amplifica la sensación. Es recomendable que evites aguantar la respiración. Eso úsalo cuando vas a la playa, a la alberca o, o en otro espacio.
¿no? Justo cuando el placer aumenta, a veces está como esa sensación de aguantar. No, suéltate, permítete, ¿no? Es recomendable que también permitas exhalaciones largas, que abras la boca, que tengas sonido, un ah, ¿no? Bueno, con tus diferentes A, o tus O, o tus U, o tus I, ¿no? Lo que tú quieras. Repasa las vocales ahí, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero no reprimas, porque entonces también el sonido, ¡pum! O la represión más bien, bloquea la energía. Y también acompaña el ritmo del placer con tu ritmo de respiración, ¿no? ¿Cómo lo vas sintiendo? Es decir, que de alguna u otra manera tu respiración, tu sentir, tu cuerpo, tus movimientos, pues tomen un ritmo específico. ¿Cuál? El que tú vayas decidiendo. Pero tampoco me vayas a salir como un Taz o como un demonio de Tasmania, ¿no? Date permiso de sentir. Ya si a tu pareja también le gusta como ese remolino de placer y esa intensidad, va, pues en común acuerdo generamos esa pues propuesta y entonces ya sabemos a lo que le tiramos. Un rapidín por ahí dicen, ¿no? Muchos orgasmos se intensifican, pues no por más estimulación, sino por más oxígeno y menos control. Pon esa nota en tu cabeza, en tu vida, en tu piel. La intensificación de los orgasmos se da por más oxígeno y menos control. Otra clave que te puedo compartir es la capacidad de entrega emocional. Es decir, un orgasmo intenso, bueno, emocional y corporal, ojo, ¿sí? Es la entrega corporal, la apertura del cuerpo y al mismo tiempo de la emoción. Un orgasmo intenso, pues requiere que el cuerpo pueda soltarse y que de ahí se vincula mucho con la seguridad. No solo es excitarse, no solo es decir ya tengo ganas, ¿no? Tiene que haber una congruencia entre lo corporal y lo emocional. La intensidad va a ir apareciendo cuando dejamos de sostener tensiones innecesarias. Revisa cómo está tu mandíbula, tus hombros, tu glúteo. Saca la panza, ¿no? Afloja el cuerpo. Es recomendable que observes, ¿estás rígido, rígida, rígide? ¿Estás conteniendo movimientos? ¿Te permites expresarte a nivel de sonido corporalmente? Pues desde el enfoque corporal, la intensidad orgásmica está directamente relacionada con la capacidad de entrega y no con la fuerza del estímulo. A tomar nota. Otra clave que me parece muy importante es la conexión emocional. La intensidad, pues no siempre depende del estímulo externo, sino del grado de conexión interna que tengas contigo. Cuando estás realmente conectada, conectado, conectada con lo que sientes, sin juicios, sin prisa, la experiencia, como ya lo dijimos o mencionamos, se amplifica. Por ello se recomienda que lleves la atención a la sensación, no a la meta. Esta es una de las claves precisamente para la intensificación del orgasmo. Conectar con lo que voy sintiendo. Incluso hasta que vayas como un poco estudiando esta visión de la respuesta sexual humana y digas, ah, mira, ya estoy en la excitación. Ay, mira, ya estoy llegando a la meseta. Ay, mira, se siente rico mi meseta. Ay, la voy a alargar un poquito más, ¿no? Permite que el placer se expanda a muchas áreas de tu cuerpo. No te enfoques, intensifícalo, amplifícalo, expándelo. ¿Sí? Y quédate siempre en el momento presente. Un orgasmo intenso muchas veces en su resultado o el resultado de sentir profundamente o más profundo, pues no tiene que ver con la técnica, sino con esto que me permito sentir más. Creo que otro de los puntos o claves que
que puedo compartirte es libérate de la autoobservación. Ay, esa autoobservación. ¿Sí? No eres juez, no eres jueza. Bueno, si estudiaste leyes y estás en ese proceso, va, pero deja tu trabajo para tu trabajo. Tú no eres juez de ti misma, de ti mismo, de ti misma, y menos en un acto erótico. Uno de los mayores enemigos de la intensidad o como de este bloqueo del estrés, ¿no? De la ansiedad, ¿no? A eso me refiero con intensidad, es esta autoevaluación constante. Pensamientos como, ya debería estar más excitado, ¿cómo me voy a ver? Ya estoy sudando, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O incluso el, ¿lo estoy haciendo bien? Sí, pero bueno, interno, ¿no? Como un proceso de autoevaluación, digo, dialogarlo si está chido, ¿no? Si no, ese pensamiento interno va a fragmentar la experiencia o fragmentan la experiencia. Así que es recomendable que practiques cerrar los ojos y ayuda. Y siente más. Lleva la atención al cuerpo y no al desempeño. Y acepta lo que está ocurriendo sin corregirlo, ¿no? Acepta tus sonidos, acepta tu sudor, acepta tu corporalidad, ¿no? Acepta. O aceptación es una base importante. Pues cuando la mente deja de vigilar, el cuerpo se permite ir más lejos. Y me parece que una última clave que puedo recomendarte es esta seguridad y confianza. No hay orgasmo intenso sin sensación de seguridad. El cuerpo necesita sentirse aceptado, respetado, libre de amenaza o juicio. Esto aplica tanto en encuentros compartidos como en la autoexploración. Es recomendable entonces que cuides el ambiente, la privacidad, la calma, que respetes tus propios límites y que no te fuerces a sentir algo que hoy pues no está disponible. La intensidad orgásmica surge cuando el cuerpo entiende que está a salvo para soltarse. Recuerda, recuerda, recuerda. Un orgasmo intenso no es entonces el resultado de una técnica perfecta, sino de un cuerpo que respira, que confía, que se entrega y que por ende se siente más seguro. Así que vamos a darle con todo al cuerpo, a la presencia, a la respiración, a la confianza, pero sobre todo a la entrega. Y bueno, llegó el momento de darle voz a esas preguntas, a esos comentarios, a esas incertidumbres que de alguna u otra manera tú nos has mandado a nuestro correo aldesnudototal@gmail. Recuerda que aquí vamos a estar agrupando precisamente tus preguntas, tus comentarios o tus aportes para darle voz como a continuación lo escucharás. Por ejemplo, Marí, de 32 años, dice: ¿por qué algunos orgasmos se sienten más vacíos que otros? Como si faltara algo. Mira, esa pregunta es muy interesante. Como especialista te diría que esto es más común de lo que pensamos. Muchas veces el cuerpo llega al orgasmo, pero la persona pues no está realmente presente. Esto significa que solo hay una descarga física, pero no está integrada la parte emocional. A veces, a lo mejor por el cansancio, dices, me voy a echar una manita, ¿no? Pero a lo mejor lo haces simplemente por descarga y no con la fantasía, con el entusiasmo, con la emoción que en algún momento o en otros momentos lo puedes hacer. Cuando el orgasmo ocurre desde la prisa, la exigencia o en piloto automático, puede sentirse desconectado. Y el cuerpo, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a responder. Pero la experiencia, por lo tanto, no se registra como significativa.
¿sí? Desde la sexología humanista vamos entendiendo que el placer profundo aparece cuando hay presencia, permiso, conexión, precisamente con nuestra emoción. Y no se trata de llegar, sino como de habitar precisamente el momento. Ese momento que te das para ti misma, para ti mismo, para ti misma, o ese momento con el cual te compartes con un otro, otra u otra. O con otros, otras y otros al mismo tiempo, ¿no? Así que hay que generar ese espacio precisamente para empezar a vincular el placer con la sensación y la emoción. Mari, muchas gracias por tu pregunta. Carlos, de 45 años, nos dice, ¿es válido tener orgasmos suaves? A veces siento que no son suficientes. Totalmente válido. Aquí no es tú deberías de sentir orgasmos intensos, orgasmos suaves todo el tiempo, orgasmos medios todo el tiempo, ¿no? Así que es completamente válido. Y no solo válido, muchas de las veces es completamente transformador. Porque hemos aprendido que el orgasmo bueno, entre comillas, debe ser pues intenso, explosivo y evidente, que se vea que se retuerce ahí la persona. Pero no, el cuerpo no funciona siempre desde ese mismo registro, ¿no? Un orgasmo suave puede implicar más entrega, más conciencia, menos tensión. Puede incluso a lo mejor sentirse expansivo, cálido o integrador. Como especialista, suelo decir que la intensidad no siempre se mide por la fuerza, sino por el nivel de conexión interna que tengas en el momento. Así que, Carlos, súper mega bien que tengas orgasmos suaves. Así que mejor pásanos la receta, ¿no? Laura, de 38 años, nos dice, ¿el orgasmo depende del tipo de pareja que tengo? Uy, excelente pregunta. Mira, mira Laura, y mira a todas las personas que en algún momento consideran esto como que ha aparecido en su cabecita. Más que de la persona, depende del vínculo que se vaya construyendo y sobre todo de cómo te sientes contigo dentro de esa relación, aunque sea momentánea. Hay parejas con mucha química sexual, pero poca seguridad emocional y eso pues, obviamente va a limitar la entrega. Hay vínculos, por el contrario, donde la confianza, la comunicación y el respeto generan un espacio donde el cuerpo puede soltarse. Y desde una mirada, sí, terapéutica, el orgasmo es una experiencia relacional. Ocurre cuando el cuerpo, ocurre más bien en el cuerpo, pero se sostiene en el vínculo, ¿sí? Entonces, si algo por ahí está pues no del todo claro en cuanto al vínculo, pues entonces este va a tener un impacto directamente en la apertura sexual y por ende en la intensidad de mis orgasmos, Laura. ¿Sí? Así que muchas gracias por tu pregunta. Javier, de 29 años, dice, eh, ¿tú consideras que la mente puede sabotear el orgasmo? Bueno, definitivamente no solamente lo considero yo, sino que además está evidenciado. Esta es una respuesta con un sí grandote y además podemos agregarle y con mucha frecuencia, ¿sí? Porque la mente es una gran aliada, pero en el placer a veces estorba, ¿sí? Pensamientos como el rendimiento, la comparación, el miedo a fallar o la vergüenza corporal van a estar generando tensión. Y esa tensión se aloja en el cuerpo y bloquea la respuesta orgásmica. Entonces, algo muy importante, y esta sí es una recomendación desde la visión psicoterapéutica sexológica, es trabajar con la autoobservación compasiva. ¿Qué significa esto? Pues no necesariamente hay que luchar, ¿no?, con mis pensamientos, sino más bien todo lo contrario.
no hay que luchar, sino aprender a volver al cuerpo, a la respiración y a la sensación. Muchas personas me dicen, Edgar, pero ¿cómo dejo de pensar? Bueno, concéntrate más en lo que tu cuerpo siente, en las sensaciones que en algún momento vas identificando. A lo mejor en cómo tu sudorcito va recorriendo ciertas partes del cuerpo. Concéntrate ahí y vuelve a ti misma, a ti mismo o a ti misma. Así que Javier, muchas gracias por esta magnífica pregunta. Sofía, de 41 años, dice, ¿de verdad se puede aprender a sentir más placer? Por mucho tiempo lo he intentado, pero nomás no llego. Bueno, habrá que definir para qué quieres más placer o también qué estás entendiendo y configurando como placer. ¿Sí? Porque muchas de las veces uno desde la autoexigencia dice, quiero sentir más, ¿sí? Quiero sentir más placer, pero a lo mejor no identificas de manera clara cómo tú misma, mismo, te puedes ayudar como a explotar o a expandir esto. Y sí, el placer no es solo un don natural, sino también una habilidad que se cultiva, que se genera y que se trabaja. Muchas personas nunca, pues sí, recibieron educación sexual como tal, ¿sí? O recibieron una educación muy focalizada en algunas áreas del cuerpo y nada en la emoción. Así que aprender a sentir implica escucharte, implica explorar sin juicio, a reconocer tus ritmos y sobre todo, pues a desmontar creencias limitantes, ¿no? Es importante entonces que podamos ir aprendiendo que el placer es parte del desarrollo personal y cuando más te conoces, más experimentas, más genera, pues puedes profundamente sentir más. Así que, Sofía, sí se puede aprender a sentir más. Andrés, de 54 años, nos comenta: ¿todos los orgasmos deberían sentirse iguales a lo largo de la vida? Excelente pregunta. Andrés, no, no y no. Si de un día para otro no se sienten igual, menos a lo largo de la vida. Es un no rotundo y esperar a que sean iguales solo puede generar frustración. El cuerpo va cambiando, las etapas de la vida cambian, las relaciones cambian y como diría Mercedes Sosa, si todo cambian, porque yo no he de cambiar, pues ¿qué crees? El orgasmo también. Pretender repetir una experiencia pasada puede impedirte disfrutar la que hoy es posible o la que estás viviendo en el momento. Así que como especialista, invito a mirar el orgasmo como una experiencia viva, dinámica, que se va adaptando a cada momento de nuestra vida. Y también eso nos va a ayudar mucho a aceptar esos cambios que tenemos corporalmente. No es lo mismo 15 años, 17, 18, 19, 20 años al doble, ¿no? O al doble y 10 más, ¿no? Estos cambios o aceptar estos cambios nos va a permitir abrir la puerta, pues que a nuevas formas de placer. Y cuando dejamos de comparar nuestros orgasmos y empezamos a escucharnos, pues el orgasmo se vuelve más libre, más honesto, pero sobre todo más humano. Así que muchas gracias y recuerden mandarnos sus dudas, preguntas, comentarios, así como sus temas sugeridos que quieres que abordemos en este tu espacio al desnudo total. Muy bien, y con esto llegamos a la sección de nuestros y nuestros especialistas, para que desde otra voz escuches algunos puntos importantes sobre el tema del día de hoy. Llegamos a nuestra sección Sexo entre bocas. Al desnudo total presenta el sexo entre bocas. Un encuentro íntimo donde placer
deseo y comunicación se entrelazan. Hola, mi nombre es América Minjares, soy psicóloga, sexóloga y me dedico a la psicoterapia y terapia sexual para adolescentes, jóvenes, adultos y parejas. Quiero empezar diciendo algo importante. No todos los orgasmos tienen que ser explosivos para ser valiosos. A veces lo inolvidable no está en la intensidad, sino en qué tan presentes estábamos cuando esto ocurrió. Porque podríamos tener un orgasmo y no estar ahí del todo, pensando, evaluando, desconectándonos del cuerpo justo cuando éste más lo necesita. Por eso, hoy quiero hablarte de dos cosas que cuando se juntan cambian profundamente la experiencia del placer: la atención plena y la conciencia corporal, o lo que en psicología se llama interocepción. La atención plena es algo muy sencillo, aunque no siempre es fácil. Es la capacidad de estar aquí y ahora, con lo que está ocurriendo en el cuerpo, sin pelearte con la experiencia ni con la mente. En sexualidad, esto implica dejar de tratar el orgasmo como una meta y empezar a vivirlo como un proceso. Porque el cuerpo no se abre al placer cuando lo presionamos, se abre cuando se siente seguro, escuchado y sin prisa. Algo que puedes empezar a practicar, y esto es muy concreto, es entrenar tu atención fuera del sexo. Cuando comes, cuando te bañas, pregúntate, ¿qué sensación está más viva en mi cuerpo ahora mismo? Si no entrenamos la presencia en lo cotidiano, es muy difícil sostenerla en el erotismo. Durante la excitación, prueba esto. No cambies lo que haces con el cuerpo, cambia el ritmo de tu respiración. Hazla un poco más lenta, más profunda. Eso le dice al sistema nervioso, estamos a salvo. Podemos sentir más. Y ahora vamos con la conciencia corporal. La interocepción es la habilidad de percibir lo que pasa dentro de ti. El calor, la expansión, las pulsaciones, las contracciones, incluso las oleadas del placer. Y aquí algo clave. Las investigaciones muestran que las personas que sienten más su cuerpo gozan más, no porque tengan mejores técnicas, sino porque están habitando la experiencia. Muchas personas tienen orgasmos que se olvidan rápido, no porque fueron malos, sino porque no logran registrarlos internamente. Un tip poderoso es empezar a nombrar sensaciones, no juicios. En lugar de esto me gusta o esto no, prueba con palabras como vibración, suavidad, calor, apertura, placer. Nombra sensaciones día a día, cotidianamente, para afinar la conexión con el cuerpo. Te invito a explorar el placer sin objetivo, en momentos donde no estés buscando llegar, sino siguiendo la sensación más interesante, aunque no sea genital. Ahora quiero dejarte una pregunta que puede cambiar tu manera de vivir el placer. ¿Qué parte de tu cuerpo aún no sabe que tiene permiso para sentir? La atención plena y la conciencia corporal no buscan mejorar el orgasmo como si fuera rendimiento. Buscan ensanchar tu capacidad de sentir. Y cuando sentimos más, el orgasmo deja de ser un momento y se convierte en toda una experiencia que sí se queda con nosotros. Si quieres contactarme, te invito a hacerlo vía WhatsApp. Mi número es 33 18 64 01 98. Muchas gracias por escucharme. Deseo que esta información sea de utilidad para ti. Hasta pronto, queridos escuchas. Al desnudo total presentó el sexo entre bocas, porque siempre hay algo nuevo que disfrutar. Muchas gracias, América Minjares, que tiene un nombre espectacular y una personalidad bellísima. Le agradecemos mucho, sobre todo estos comentarios, pero y este aporte que nos hace acerca de la interocepción,
que ya me estaba trabando, la interocepción, que es como esa escucha íntima del cuerpo, que muchas de las veces, pues la verdad, hemos aprendido a silenciar. No somos conscientes ni del latido del corazón, ni de la respiración, ni de otros elementos, pero cuando volvemos a habitarla, a encontrarnos, y reconocer precisamente esta interocepción, no solo regulamos las emociones, sino también vamos recuperando esa capacidad de sentirnos con mayor presencia y de verdad como tal. Así que muchísimas gracias, América Mijares, por este comentario. Y pues llegó la hora de la lectura, la hora de la literatura, la hora de Guacabaki. Bueno, a los minutos de Guacabaki. Llegamos a la sección letras mojadas. Salgan signos a la boca de lo que el corazón arde, que nadie creerá el incendio si el humo no da señales. Sor Juana Inés de la Cruz. Esta semana en Letras Mojadas te traemos Aura, de Carlos Fuentes. Aura narra la historia de Felipe Montero, un joven historiador contratado por la anciana Consuelo para ordenar las memorias de su difunto esposo. Debe vivir en una casa oscura donde conoce a Aura, su bella sobrina, y se enamora de ella, pero descubre que Aura y Consuelo son la misma persona. Un ser joven que vive eternamente gracias a rituales mágicos, y la vitalidad de Felipe revela una crítica al poder, la vejez y el deseo de trascender el tiempo, mezclando realidad y fantasía en un ambiente gótico mexicano. Lo más interesante de esta novela corta es la forma en cómo Carlos Fuentes nos platica este estupendo cuento en segunda persona. Puedes encontrarlo a través de Editorial Era. Cuando lo leas, puedes contarme qué te pareció. Mi correo es guacabaki con guacavaqui@gmail.com, guacabaki@gmail.com. Nosotros nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Hasta entonces. Muchas gracias, Guacabaki, por esta recomendación de Aura. Y aunque no se plasma como tal en el libro, la visión del orgasmo, me gustaría relacionarlo con lo siguiente. El orgasmo de entrada no va a ocurrir en el cuerpo, va a ocurrir en el tiempo. ¿Qué significa esto? Es en ese instante en el que el yo se desenvuelve, la voluntad cede y el deseo deja de pertenecer a una sola identidad y te compartes y te permites compartir, sería mejor dicho. Como el orgasmo, la experiencia es perdida de control como tal. Sí. No perdida de perdida, ¿no? Sino es una pérdida más bien con acento y con ganas del control. Y una repetición de lo antiguo también, de lo que en algún momento te funcionó y que puedes aplicar, así como la fusión de la creatividad y de algo más grande, de lo que vaya surgiendo y también de lo que te vaya acomodando en el momento. No es una descarga, es una posesión mutua, podemos decirlo. El pasado invade al presente y el otro, la otra o el otro habita el propio cuerpo. Una parte en el que te compartes como tal. Y Fuentes parece decirnos que el verdadero clímax del placer está en el momento que nos soltamos, que nos desenvolvemos, pero también que nos permitimos. Así que muchas gracias, Guacabaki, por esta información. Y hemos llegado a ese espacio, a ese momento, cual tú te conectas contigo misma, contigo mismo,
contigo mismo, con el universo y con tu propia espiritualidad. Porque hemos llegado a esta sección tan rica, tan expansiva como es plegarias eróticas. Y te voy a pedir que respires profundo, que dejes todo lo que estás haciendo y que te concentres un momento en tu respiración. Y que repitas después de mí. Yo invoco la sabiduría de mi cuerpo, templo vivo de placer, canal sagrado de energía y sentir. Honro mi piel, mi respiración y mis ritmos. Honro mi historia, mis límites y mis deseos. Nada me falta, nada me sobra. Soy presencia encarnada. Que la energía vital despierte en mí sin prisa. Que fluya libre desde la raíz hasta el corazón. Que el placer no sea exigencia, sino un encuentro. Me permito sentir profundamente sin culpa, sin miedo, sin mandato. Entrego el control y recibo la sensación aquí y ahora. Que mi mente se aquiete, que mi cuerpo recuerde, que mi goce sea consciente, pleno y verdadero. Invoco la fuerza de la luna, madre del ciclo y del deseo, para que me ilumine en mi entrega y bendiga mi placer. Que cada oleaje de sentir sea una oración vivida, que cada orgasmo sea memoria del alma y expansión de mi ser. Así lo siento, así lo permito y así lo integro. Qué rico estar en conexión con mi sexualidad, pero al mismo tiempo con lo divino. Así que anota esta plegaria erótica y repítela las veces que sean necesarias. Y hemos llegado al final de lo que es este episodio, no sin antes recordarte que un orgasmo inolvidable no es el que se presume, es el que se habita, es el que se siente, es el que se hace con entrega y sin control. Es el que ocurre cuando el cuerpo se siente seguro, cuando la mente se relaja y cuando el placer deja de ser una exigencia. Tal vez el verdadero aprendizaje no sea cómo llegar más rápido, sino más bien cómo quedarnos más tiempo sintiendo. Y eso lo podemos hacer con tu respiración y con esa conexión contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que escucharon este episodio. Recuerda darle seguir a las diferentes plataformas que en algún momento tenemos para que en cuanto subamos el nuevo capítulo estés completamente enterado de la información que aquí en este espacio al desnudo total pues desarrollamos. Muchas gracias a todas, todos y todes. Tengan excelentes orgasmos, excelentes conexiones consigo mismas, mismos y mismes. Y recuerda que cuando de placer se trata, lo más importante eres tú. Esto fue Al Desnudo Total con Edgar Rosales. Recuerda que tu sexualidad es un viaje. Escúchala, intégrala, juégala, negocia y aprende de ella. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, la vida como la sexualidad se disfruta mejor al desnudo total.